Bienvenidos a una nueva emisión de Procurando TV, el espacio en el que llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los temas que desarrollaremos en nuestra emisión de hoy. Gracias a un concepto de la Procuraduría General de la Nación, Juez Civil del Circuito de Bogotá suspende orden de captura contra el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo. Jefe del Ministerio Público reitera que el diseño e implementación de políticas públicas debe responder a realidades sociales y no a intereses particulares. Con acompañamiento de la Procuraduría, se lleva a cabo en Medellín primera jornada de registro de militares víctimas del conflicto armado. Impactante testimonio de uno de los militares afectados por minas antipersona. Procuraduría pone a disposición de los ciudadanos herramientas para denunciar posibles irregularidades durante el proceso electoral de mañana domingo 9 de marzo. Gracias a un concepto de la Procuraduría General de la Nación, un juez civil del Circuito de Bogotá suspendió una medida de arresto contra el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. La actuación del Ministerio Público, que también favoreció a otros funcionarios distritales, está relacionada con el incidente de desalojo de 160 familias de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el sur de la capital. En enero de 2012, 160 familias fueron desalojadas del barrio Bosques de Molinos en la localidad Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá, luego de comprar unos predios a una organización que suplantó a los propietarios. La orden de restitución del terreno se originó en una querella instaurada por la Sociedad Ladrillera Molinos del Sur por el delito de ocupación de hecho ante la alcaldía de la localidad. Días después, las víctimas de este caso interpusieron varias tutelas para que se les respetaran sus derechos. La Corte Constitucional ordenó suspender el desalojo de estas personas con el fin de proteger el derecho a la vivienda digna y obligó al distrito, a través de la sentencia T-098, a reubicar a las familias en sitios perimetrales a la construcción. El año anterior, los ocupantes de los terrenos promovieron un incidente de desacato ante el Juzgado 71 Civil Municipal de Bogotá, que el pasado 10 de octubre sancionó con arresto de 48 horas y una multa de 20 salarios mínimos al entonces secretario de Gobierno del distrito, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, al secretario de Ambiente, Néstor García Buitrago, y a la secretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de este oficio fechado el 28 de noviembre de 2013, solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación. Al revisar la actuación, la Procuraduría verificó que el distrito había solicitado aclaración de la sentencia proferida por la Corte el 7 de noviembre de 2012. Con base en ello y con lo expuesto en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, el Ministerio Público solicitó al juez 16 civil del Circuito de Bogotá que revocara el auto, mediante el cual fue impuesta la sanción a los funcionarios del distrito. El Ministerio Público encontró que los 6 meses otorgados por la Corte para resolver el problema de estas familias estaba en curso y que el juez actuó sin competencia. La sanción impuesta a los funcionarios de la administración del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue revocada el pasado 19 de febrero, un hecho que demuestra el compromiso imparcial de la Procuraduría General de la Nación en defensa de los derechos ciudadanos y del ordenamiento jurídico. Procurando TV intentó esta semana conocer la opinión del exsecretario distrital de Gobierno sobre esta actuación del Ministerio Público, pero no fue posible contactarlo. El Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado lideró la primera jornada de reflexión organizada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público, que en esta oportunidad abordó el diseño e implementación de políticas públicas en Colombia. Durante su intervención resaltó la importancia de la Procuraduría para el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana en más de 180 años de historia. Al instalar la jornada de reflexión, el jefe del Ministerio Público destacó que a la Procuraduría General de la Nación, por su diseño constitucional, le corresponde en su función preventiva actuar en la elaboración, ejecución e implementación de las políticas públicas y en la evaluación de su impacto en el ordenamiento social. El diseño de las políticas públicas debe responder a las realidades sociales. Y algunos de esos que hacen esfuerzos para desintegrar la Procuraduría, les va a quedar difícil, porque
el carácter de ella y su gestión en la vida pública la ha consustanciado con la sociedad. Y por eso ha contribuido sustancialmente a la elaboración y al diseño de nuestra institucionalidad. Y por eso es que está tan cerca de los colombianos. El Procurador General se declaró dispuesto a realizar lo pertinente para optimizar las funciones de la entidad. Pero en mis manos no se va a desintegrar la Procuraduría, muy seguramente se fortalezca, pero no voy a permitir, o por lo menos haré lo necesario para señalar los riesgos y los dramas para nuestra institucionalidad y para nuestra sociedad de desnaturalizar este órgano creado por nuestro libertador. Afirmó asimismo que no es posible pretender que la Procuraduría sea un instrumento silencioso, dado que el máximo organismo del Ministerio Público, por su carácter, es parte activa de la sociedad colombiana. Durante la jornada de reflexión, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se refirió también al proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en Cuba y reiteró que es partidario de alcanzar la paz, pero sin impunidad. Por esa razón todos la queremos, pero todos sabemos que con las dosis de impunidad que exige la FARC no se podrá obtener la paz querida. Y si por alguna razón se llega a ceder en ello, en la impunidad total como se pretende, se obtendrá una paz no sostenible. Porque nosotros tenemos memoria, los colombianos, de haber recorrido esos caminos no a mucho tiempo. La jornada de reflexión denominada Políticas Públicas en Colombia fue organizada por el Instituto de Estudios del Ministerio Público y contó con la participación de expertos en la materia, investigadores, docentes y jóvenes estudiantes universitarios. Con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con sede en la ciudad de Medellín, registró por primera vez ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas a militares que han sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia. Además del Ministerio Público, el acto contó con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Un total de 587 personas que integran o han integrado las fuerzas militares fueron registradas por primera vez como víctimas del conflicto ante las autoridades competentes en una jornada pionera organizada por la 7ª División y la 4ª Brigada del Ejército Nacional en Medellín. La iniciativa, que contó con el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación, tuvo como propósito visibilizar a quienes han padecido de los horrores del conflicto en defensa de los colombianos. Esta jornada es un hecho sin precedentes, no solamente en Antioquia y Medellín, sino en Colombia. Es una deuda histórica que teníamos todas las instituciones del país con el propósito de atender y de tomarle las declaraciones a las víctimas del conflicto armado, especialmente a los miembros de las fuerzas militares. En Colombia, los militares son reconocidos como víctimas del conflicto armado interno a partir de la expedición de la Ley 1448 de 2011, la cual establece que también quienes integran las fuerzas militares y hayan sido víctimas del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Esta jornada de atención a víctimas militares por artefactos explosivos improvisados, desapariciones y secuestros es fundamental, sobre todo para visibilizar nuestra población militar, que a lo largo de los años, durante estos 50 años de confrontación y conflicto, ha venido siendo víctima del empleo sistemático de artefactos explosivos improvisados y minas antipersonales, en especial durante los últimos 20 años, generando una enorme cantidad de víctimas. Para garantizar la transparencia en el proceso de registro de cada una de las víctimas militares del conflicto, la Procuraduría General de la Nación fue la entidad encargada de tomar sus declaraciones. El papel que juega la Procuraduría en este momento es recepcionar las declaraciones de las personas que crean fueron afectadas en el marco del conflicto armado. La Procuraduría lo que hace es recibir la declaración,
y remitirla por competencia a la Unidad Nacional de Víctimas para que esta entidad sea la que valore si las personas reúnen o no reúnen las condiciones de víctimas. La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto y la Procuraduría General de la Nación trabajan conjuntamente para garantizar que a las víctimas del conflicto armado, incluidos los militares, se les garantice efectivamente el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Nosotros somos, digamos, el filtro para determinar si los soldados que vienen a esta jornada se encuentran o no en el registro único de víctimas, que es el paso inicial que ellos deben tener para el reconocimiento de sus derechos. En caso de que no estén incluidos allí, los remitimos al Ministerio Público, entre ellos a la Procuraduría General de la Nación, quien se encarga de recibirles la declaración. Se llama el Formulario Único de Declaración, donde los soldados relatan los hechos que ocasionaron su accidente o su victimización. Como tenemos la tarea fundamental de velar por los derechos de la población en todo el contexto, entonces también estamos pendientes de la resolución que dicte la Unidad Nacional de Víctimas para verificar si desde lo jurídico la Procuraduría observa que se ha cometido alguna equivocación o no en esa valoración. La convocatoria a los militares y sus familias tuvo una gran acogida. Alguien me dijo, están haciendo para reparación de víctimas y de pronto les van a hacer un reconocimiento de pronto en subsidios para estudio, para vivienda o de pronto una indemnización. Yo dije, pues bueno, cualquier cosa que den, a nosotros nos sirven. Y nosotros somos unas personas que hemos dado mucho por este país, quizás nos merecemos algo mejor y cualquier cosa que nos den es una bendición. Esta primera jornada de registro de víctimas militares del conflicto armado fue tan exitosa que el Ejército Nacional y la Procuraduría replicarán esta experiencia a finales del presente mes en el departamento de Caquetá y posteriormente en otras regiones del país. Y a propósito de esta jornada de registro de víctimas militares del conflicto armado, Procurando TV conoció la historia de Juan José Florián Valencia, un soldado profesional quien, pese a que la guerra lo dejó sin sus dos brazos y una pierna, se siente orgulloso de su institución y de su país. Soy el soldado profesional Florián Valencia Juan José, tengo 31 años, llevo 9 años en el ejército como soldado profesional. Juan José Florián es uno de los tantos héroes que tiene el Ejército Nacional. El 12 de julio del año 2011, perdió parte de sus dos brazos y su pierna derecha por arriba de la rodilla a causa de una mina antipersona plantada por el bloque sur de la guerrilla de las FARC. Un acto que va en contra de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es algo de lo que más me hiere cada que hablo de eso. Siempre que me preguntan trato como evadirlo porque son recuerdos duros. Y siempre me gusta hablar, son de las cosas bonitas, de lo que he logrado, no como de los momentos duros. Pero eso fue en el departamento del Meta, fui a revisar una bolsa que me llamó la atención y al acercarme al abrirla explotó. De una desapareció mis manos y mi pierna. Luego del accidente las cosas no fueron fáciles y Juan José estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, con el apoyo de su familia se mantuvo en pie de lucha. Inicialmente estuve 12 días en coma inducido, luego no sé cuánto tiempo más estuve en la UCI, hay cosas muy poquitas recuerdo de la UCI. Estuve como 3 meses en hospitalización, como 3 meses estuve hospitalizado, inmovilizado debido a las quemaduras sangrales que tuve quemaduras de 2.º y 3.º grado y luego me mandaron para mi casa. Aunque le trae dolorosos recuerdos, fue el punto de partida de su nueva vida. Compartir esa historia con ustedes. La del nadador, la del motivador, la del campeón en las piscinas del mundo. Ese amor nació en un paseo familiar y pues toda mi familia estábamos en una cabañita y ellos disfrutando de la piscina y yo sentado ahí en la orilla viéndolos cómo disfrutaban. Y entonces ellos me invitaban a la piscina y pues cuando yo decía, yo no puedo hacer nada, yo me negaba, una negación de nada, yo estaba en una negación de nada, yo cómo voy a nadar sin brazos, sin una pierna y me paré en la orilla de esa piscina y me lancé y la pasé, era una piscina como de 15 metros y la nadé, pero me tomé como unos 6 litros de agua, pero esa agua se convirtió en amor, en pasión y me sentí súper bien y no, yo me voy a dedicar al deporte y empecé a buscar y conseguí mi entrenador y comencé a ponerle ganas y a entrenar y a entrenar.
el agua y Juan José se volvieron uno solo. Hoy él le debe lo que es al deporte y sobre todo a la natación. Florian es actualmente el mejor nadador de Bogotá y es múltiple campeón paranacional de natación en las modalidades de libre y mariposa. Estuvimos en la Universidad de Minnesota en un campeonato abierto. En la prueba de los 100 libres me gané una medalla de oro. Pues fue algo muy grande para mí, mi primer medalla de oro y además internacional. Luego en Bogotá, en un Open Paranacional, logré ganarme 2 medallas de plata y una de bronce. Entonces ya dije, no, yo soy para cosas grandes. Este soldado profesional alterna el deporte con una faceta que él considera un don: el motivar a sus compañeros heridos en combate a no rendirse ante las adversidades de esta absurda guerra. Es un trabajo grande que estamos haciendo con la Brigada de Apoyo Logístico, mando mi coronel Blanco. Estamos trabajando esa parte motivacional de todos los soldados, tanto los soldados que han sido heridos en combate y los que están en el área de operaciones, demostrándole pues que eso no es una barrera para uno morirse, y ya no estamos representando a nuestro país desde el área de operaciones, pero lo estamos dejando grande en el deporte. Entonces, para que se sientan felices y que vea que se puede, que la vida se puede y que se puede seguir adelante. Juan José es de verdad un ejemplo de vida y de superación. Siempre le recuerda a la gente que conoce que la institución a la cual pertenece y de la cual porta día a día su uniforme con orgullo es el Ejército Nacional y que hay que creer en él. Confíen en su ejército, que nosotros lo estamos dando todo por el país, que nos apoyen. Las personas también con discapacidad, también que les den las oportunidades, que no les nieguen oportunidades y que quiten tantas barreras que le están poniendo a esas personas con discapacidad, que nosotros somos seres humanos igual que las demás personas, y lo más importante es que somos colombianos. Y fe en la causa, claro que sí, más fe que nunca. Como lo hemos anunciado en anteriores emisiones de Procurando TV, el Ministerio Público adelantará labores de control y vigilancia durante la jornada democrática que se llevará a cabo mañana en todo el país. Justamente esta semana se suscribió una circular conjunta entre la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá para coordinar las labores de vigilancia electoral. El Ministerio Público tiene dispuesto un plan de control y vigilancia para el proceso electoral que se desarrollará mañana en todo el país. Son aproximadamente 5.000 funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías del país, quienes estarán presentes en los puestos y mesas de votación de todo el territorio nacional. Con el propósito de coordinar esta labor en la capital del país, se suscribió una circular conjunta en la que se acordó la distribución, las localidades de Bogotá para el ejercicio de control durante la jornada electoral de la siguiente manera. Procuraduría General de la Nación, localidades primera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Defensoría del Pueblo, localidades tercera, 12, 14, 15 y 17. Personería de Bogotá, localidades novena, décima, 11, 13, 16, 18 y 20, Sumapaz. La localidad segunda se atenderá conjuntamente entre la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. La localidad 19, Ciudad Bolívar, se atenderá conjuntamente entre la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá. Por su parte, el puesto de censo ubicado en las instalaciones de Corferias será atendido conjuntamente por las 3 entidades y los puestos de votación en cárceles y URIs de Bogotá estarán a cargo de la Defensoría del Pueblo. Los funcionarios de estas entidades ratificaron su compromiso de hacer cumplir las funciones otorgadas por la ley y garantizaron un riguroso control para que los colombianos puedan ejercer libremente su derecho al voto. Para garantizar el derecho a elegir de los ciudadanos colombianos, para que tengan cerca la institucionalidad, para que acudan a ella cuando consideren que sus derechos están siendo vulnerados o están en riesgo de vulnerarse. Y los funcionarios públicos y los funcionarios del Ministerio Público tienen la obligación de actuar cumplidamente en orden a la defensa de dichos derechos. Este es uno de los ejemplos que damos de donde distintas instituciones que cumplen un mismo fin, un mismo cometido, se unen en beneficio de la sociedad, en beneficio
de todos aquellos que tienen el derecho al sufragio y en garantía de quienes están aspirando a ser elegidos. Se suma, o sea, lo que es un derecho con el juicioso cumplimiento de los deberes de los ciudadanos y obviamente la presencia del Ministerio Público en todo el país, en toda la ciudad de Bogotá, con aportes obviamente de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de la Personería de Bogotá en apoyo logístico y de control y vigilancia. Las labores de vigilancia y control electoral están encaminadas a garantizar los derechos democráticos de los colombianos y a salvaguardar la transparencia de los comicios. Y a propósito de este tema, hoy en nuestra sección La Procuraduría con usted, les contamos qué medios se han dispuesto por parte de la Procuraduría General de la Nación para que los ciudadanos denuncien las posibles irregularidades que evidencien durante la jornada electoral de mañana domingo 9 de marzo. En el cuarto piso de la sede central de la Procuraduría General de la Nación operará el centro de recepción inmediata de quejas y denuncias electorales a partir de las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Desde este lugar se orientará a la ciudadanía y se recibirán las quejas que puedan presentarse con relación al proceso electoral. Para tal fin, el Ministerio Público habilitó las líneas gratuitas nacionales 018.000 94 18 18 y 018.000 94 08 08, la línea directa en Bogotá 284 82 29, así como el PBX 587 87 50 con las extensiones 10420 a 10433 y el fax en la extensión 10434. La ciudadanía tendrá además a su disposición un vínculo desde la página web www.procuraduría.gov.co. Para formular su denuncia, usted debe ingresar al portal de la entidad y en el margen derecho hacer clic en el link Quejas y Denuncias Electorales 2014. La Procuraduría también tendrá un plan de comunicaciones con el fin de conectarse todo el día con las Procuradurías regionales y provinciales y las personerías municipales de todo el país. Adicionalmente, se mantendrá contacto permanente con los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Policía Nacional. A lo largo de la jornada, la entidad emitirá boletines de prensa con los reportes que sobre el desarrollo de los comicios entregue la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales.